Bueno, hoy en Betel nos visita un amigo que en los últimos años ha comenzado una carrera prolífica de narrativa, porque ya había escrito previamente varios libros, pero nada tenían que ver con la ficción, tenían que ver mucho con la realidad, aunque sus libros de ficción tienen que ver mucho con la realidad también. Hoy nos visita aquí en Betel Abraya Rothenberg, que va a presentar su libro El Moscovita Desesperado, que acaba de publicar la editorial Nagrela, así que... cuyo representante está acá, a mi lado. Pues nada, buenas noches. Buenas noches, Shabbat Shalom, y nada, un placer estar aquí al lado de este gran hombre, don Abraya Rothenberg, presentando el libro del Moscovita Desesperado. Nagrela Editores es una editorial que hemos fundado hace unos 10 años y editamos libros de temática judía en español. Y el libro de Abraya pues encaja perfectamente en la línea editorial que tenemos y estamos muy orgullosos de haber editado el libro. Abraya fue mi primer jefe y para mí es un amigo inolvidable. Y hace casi un año nos vimos con motivo del fallecimiento de mi padre y ahí hablamos del libro y quedamos que para su cumpleaños, que fue ayer, que cumplió solamente 67 años en ese punto, ¿no? 97. Eran 79 eran. 97 años. Quedamos que para su cumpleaños editaríamos el libro y ya lo tenemos, con lo cual estamos encantados. Llegaron aquí a última hora, o sea que ya tenemos aquí algunos libros. Si alguien quiere comprar algún libro luego, encantado de la vida. Yo por el lado de Nagrela lo que puedo decir es de que estamos encantados en poder difundir la cultura judía y el pensamiento en español, y esa es un poco la misión nuestra. O sea que yo creo que lo suyo es escuchar a don Abraya contar un poco sus experiencias de su libro, porque para mí es mi amor verdadero. Déjame leer un segundito, que lo voy a encontrar después. Pero bueno, dejo a Abraya. No, pero espera, yo caí en una trampa. Él me dijo, vamos a hacer un diálogo entre nosotros. Ya lo vemos. Entonces, ¿estamos dialogando? Vamos. Pues empezá. Lo primero que creo que es lo más interesante para la gente es ¿por qué? ¿Por qué escribiste este libro ahora? El amor No, en primer lugar, empezamos con muy mala información para este público, que es gente honesta, no hay que engañarla. El tema es el siguiente. Hace unos años, yo empecé a escribir de casualidad, porque el primer libro de verdad que escribí, de verdad, que era una historia de un periódico, La Opinión, mi experiencia en ese periódico, que es el antecedente del País. El periódico nació el 4 de mayo de 1971, día en que cumplí años. Yo y el hijo de Jacobo Timerman, que era el director. Y ese periódico cambió el periodismo argentino. Trajo una serie de innovaciones que siguen hasta hoy, modificadas muchas, porque, por ejemplo, en los periódicos tradicionales no existían periodistas. ¿Qué significa eso? Cuando alguien salía una nota con análisis y opinión, decía, la prensa dice tal cosa. Muy raras veces había el nombre de un corresponsal. Muy raras veces aparecía alguien distinguiéndose del periódico como una individualidad. Lo que revolucionó
proporcionó, entre otras cosas, al periodismo es que en La Opinión tenía nombre y apellido cada análisis. Más aún, podía suceder que en un mismo día y sobre una misma noticia aparecieran dos análisis absolutamente contradictorios, porque el que se hacía responsable de ellos era el periodista, no el periódico. De pronto aparecieron héroes periodistas, gente que en el mundo del periodismo empezó a tener una enorme fama, empezando por el director Jacobi. Otra de las innovaciones consistió en que todos los días se analizaban las noticias. Por día suceden miles y miles de acontecimientos. El tema está descubrir en esos acontecimientos cuáles son trascendentes y cuál es pura cháchara, que no tiene ninguna importancia si se sabe o no se sabe. En La Opinión se analizaban los acontecimientos fundamentales, políticos, económicos, etc. Y en todos los días, a veces parecía raro, señalaba un hecho que para otros diarios parecía intrascendente y que, sin embargo, era la salida o el inicio de corrientes que podían modificar la política del país o del mundo. Y podía contarles muchas cosas más. El asunto es el siguiente. Tenía un lema, La Opinión. Decía: La Opinión, el diario de la inmensa minoría. El 4 de mayo de 1976, en Madrid, apareció el primer número de un diario llamado El País, cuyo lema era: el diario de la inmensa minoría. La Opinión fue confiscada por el gobierno militar en el mes de marzo de 1977 y muchos periodistas y los directores, yo fui durante un tiempo director de La Opinión, tuvimos que irnos con nuestras familias porque íbamos a perder la vida. Como consecuencia, el gobierno militar, además, o paralelamente, confiscó el periódico y todos nuestros bienes personales, que en parte pudimos recuperar 10 años más tarde, que ya no era nada. Cuento este antecedente en relación a la escritura. La Opinión era muy creativa y entre sus actividades complementarias tenía una editorial. La editorial llevaba el nombre del director, de la editorial Timerman, y editábamos muchísimos libros, la mayoría de economía y de política. Ahí aprendí lo que era editar libros, lo que significaba, hombre, la juventud viene a verme, a ver, y lo que era editar libros. Y bueno, de vez en cuando yo, sin firmar, por muchas razones, escribía algunas notas en La Opinión. En realidad, ya que es autobiográfico, la cosa venía de antes. En el año 1948, un grupo de la Shomer HaTzair, ustedes saben que es un movimiento de izquierda kibutziano, que ya lamentablemente no significa nada en Israel, editamos un periódico donde había una persona, Nisim El-Mekabeh, que era el director, que sabía lo que era periodismo, y una serie de diletantes que escribían lo que no sabían
pero que fueron aprendiendo. Y yo me dedicaba a la parte de cultura. Y ahí, en ese inicio, me tocó, aunque yo estudiaba otra cosa, yo soy, hay que decirlo en voz baja, soy economista. Entonces, me apasionó el tema del periodismo, y lo que me enorgullece ahora es que Nueva Acción en la Argentina se sigue publicando hoy, después de 70 y tantos años. Cuento todo eso, por acá hay un periodista que me supera en experiencia, recién hablé contigo, y sabe que el periódico, estar en un periódico, es una especie de vicio. Uno se engancha con eso y ya no lo pierde el resto, es un opio. Entonces, yo, bueno, toda mi vida luego en Buenos Aires con Timerman, que él dirigió, fundó una revista que se llamaba Primera Plana, que fue fundamental para la cultura argentina. Cuando un argentino quería mostrar que era culto, llevaba bajo las axilas Primera Plana. Si te llevaba Primera Plana, ya estaba identificado como una persona culta. Luego, otra revista confirmado, y por fin, como le dije, La Opinión, que salió en 1971, el 4 de mayo, y exactamente el 4 de mayo de 1976 salió El País. Y no quiero robarme el título de Plutarco, Vidas paralelas, pero la vida de La Opinión fue una tragedia, como lo es la tragedia de la Argentina, que destruye siempre lo que es más valioso. El gobierno militar destruyó La Opinión, la conquistó y nadie la leía, ya, porque era un periódico que se dedicaba, estaba al servicio del gobierno militar. Cuento todo esto en relación al origen de la escritura. Como les dije, de vez en cuando yo escribía algún artículo o algo, y en un momento determinado empecé a colaborar con una revista que se edita acá, en Madrid, que se llama Raíces y que es de excelente calidad. Está manejado por argentinos que se meten en todo lo que sea desafío. Y, perdón, ¿pasa algo? No, la imagen te tapaba. Porque la puse a propósito para que no se me vea. Empecé a colaborar en Raíces, escribí algunos artículos, a algunos les gustaba. Bueno, me empezó a gustar el asunto de desafío del papel en blanco y tratar de juntar ideas dispersas y transformarlas en papel impreso. Así que, bueno, seguí con esa actividad, y tuve otra experiencia cuando viví en Israel. Ahí había revistas financiadas por el Pérez Cayena, etc. Yo empecé a colaborar ahí para ganarme la vida. Después me dediqué a la radio y hice muchas audiciones de radio de por Israel a la Argentina, con una actividad que todavía continúa, y eso fue el año 1950-51. Estuve siempre a las orillas de la literatura y de la edición de libros. Vamos a hacer un pequeño homenaje a la persona que va a entrar. Muy bien. La estábamos esperando. En el año, sí. No,
contaste mucho todo lo que tiene que ver con el periodismo, No, pero ahora quiero contar, pero no sobre la ficción. por eso, ahora quiero contar, los aburro mucho contando eso. Oh, yo tengo las respuestas antes. Les estoy contando. Bueno, en el año, hace 20 años, de pronto recibo una carta de una persona que se llama Graciela Moscowski, que quiere escribir un libro sobre Timerman. Y me hace 35 preguntas. Y bueno, un tipo amable, les empecé a contestar. Luego, otro señor, mejor me olvido del nombre, también me pidió que lo ayude. Yo iba a Buenos Aires de vez en cuando y empecé a ayudarlo a uno y a otro a que escriban el libro sobre la opinión Timerman. Y un día, mientras contestaba esta pregunta, me dije, ¿y si yo cuento lo que yo vi en la opinión? ¿Cómo fue meterme como loco, dejar un estudio de asesoramiento fiscal y económico que me permitía vivir clase media acomodada y meterme como un loco a una aventura cuyo final no se sabe cómo va a ser, porque en Argentina hacer periodismo y jugarse la vida son sinónimos. Y me metí en la opinión. Fue una pasión senil. Los viejos cuando se enamoran son terribles. Y me enamoré de ese mundo. Dejé el estudio y me metí en la opinión full time. ¿Y qué fue ese desafío? Fue lo siguiente. Tener una pasión a los 50 años es maravilloso. Creer en algo, aunque sea equivocado, y dejar todas tus energías en eso es maravilloso. La cuestión es que un día dije, basta de contestar preguntas. A ver, ¿qué recuerdo yo de esta vivencia que me apasionó tanto? Me senté y en 3 meses escribí, bueno, un libro que se editó acá se llamaba La opinión amordazada, un gran editor, lo publicó Mario Mucci, y luego en la Argentina también, la editorial sudamericana, en fin, una larga historia de censuras y de represalias y de conflictos. Porque el libro salió, los primeros 12.000 ejemplares pensaban que se iba a vender 100.000 por razones de tipo político y presiones de algunos medios dejaron de editarse. Así que fue una herida para mí. Y mientras iba escribiendo, sentí un placer tan enorme en escribir. Y dije, pero esto es lindísimo. Así que al año siguiente, o a los 2 años, dije, yo tengo que contar la historia de mi familia, que es una historia del siglo XX, y escribí un libro que se llamaba Última Carta de Moscú. Después publiqué un libro que se llamaba Raíces y Recuerdos, después chistes judíos que me contó mi padre. Hasta que un día me dije, ¿por qué no hago ficción? Tengo una historia mía que es ficción, porque en el fondo se trataba de esto. En un veraneo, año 1942, le voy a contar en síntesis porque el libro es inhallable acá, después le voy a explicar por qué. En el año 42, con mi madre y mi hermano, fuimos a veranear a un pueblito de la ciudad de Córdoba, Río Ceballos se llamaba. Y en Río Ceballos era un antro, año 42. Alemania aparentemente estaba ganando la guerra. El ejército argentino estaba con los alemanes incondicional
porque su educación, la del ejército, era germana. Más aún, había una enorme simpatía hacia Mussolini. Y mientras iba ganando la guerra Alemania, el antisemitismo crecía con fuerza, mucha fuerza. Pues caigo con mi madre en ese sitio donde pues, suceden cosas muy complejas que no voy a contar acá, pero hay un general que es el que piensan que va a ser el próximo presidente argentino, y ese general tiene una hija bellísima, y yo tengo 16 años y las hormonas absolutamente desbocadas, y me vuelvo loco por esta muchacha, que está rodeada de una guardia de hierro, el hermano y un grupito de fascistoides horribles. ¿Y cómo me meto ahí? No le voy a contar cómo, pero de pronto logro acercarme a ese grupo y aparece el problema. ¿De dónde eres? Pues tienes un acento raro. Y yo había terminado de leer un libro que ganó el autor del premio Nobel finlandés, Jan Silampa, y se me ocurrió, yo soy finlandés. Entonces, bien, ustedes le dieron una paliza a los comunistas, ¿se acuerdan que hubo una guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, y los finlandeses rechazaron? Hay muchas cosas en el cielo y en la tierra que están más allá de tu sabiduría, Horacio, dijo Hamlet. Así que yo te lo repito. Hay muchas cosas. Ya eres muy joven, pero vas a ir mucho más lejos que el que te está hablando. Entonces, bueno, había que vivir entre una pensión y el gran hotel donde se reunían todos estos nazis, hasta que pasó lo inevitable. Un día se descubrió quién era yo y las consecuencias fueron muy duras. Esa es la base de lo que era este libro, La amenaza, que tuvo tan mala suerte acá en España y en la Argentina, porque en España hubo un conflicto entre la editorial y la distribuidora y nunca se distribuyó. Hicimos una presentación también en la Casa de América, pero en una sala mucho más grande que la de ayer, y bueno, mucha promoción, notas en el país. No salió, nunca, nadie tuvo 20 ejemplares, 50, aparecieron, no sé qué destino tuvieron los libros. No, para mí fue con mucho dolor. Y en la Argentina pasó lo mismo. Me voy a jaquetar de algo. Presentamos el libro en la Biblioteca Nacional, me acuerdo del día, el 4 de marzo del 2020, y yo firmé esa noche, porque nunca me da ese número, 185 ejemplares, no daba más, me dolía la mano, pero 10 días más tarde, la pandemia, y se cerraron todas las librerías hasta el mes de octubre, y cuando apareció octubre y dije, bueno, vamos a pelear ahora, no, ese tu libro ya es obsoleto, ahí nos están esperando libros nuevos, con lo cual ese libro tuvo una historia desdichada. No importa, dentro de 20 años yo lo voy a renovar, voy a volver a renacer. Bueno. Y después, hace un año, él contó, estuve aquí, me dejó muy amargada la historia de la amenaza, y aunque tenía un libro en la cabeza me costaba, me decía, ¿para qué tanto esfuerzo?
esto porque escribir un libro es mucho esfuerzo, no físico, emocional, porque tienes que revivir historias tuyas, porque todo es autobiográfico, aunque no sean las anécdotas tuyas, la forma de vivir es tuya. Un libro es tuyo, todo, aunque escribas sobre la curva de Gauss o sobre, no sé qué, la teoría de Darwin, es tuyo. Entonces, hablando con Rubén, me dice, ¿tienes algún libro? Le digo, tengo uno, por hace años que lo escribí. Era una novela que desguacé, porque me gustaba la novela, que era la historia, se llamaba Los jueves a las 7. Un grupo de amigos se reunía los jueves a las 7 y cada uno contaba alguna historia de su vida. No, elegí algunas y luego me pasó un fenómeno extrañísimo. Eran 4, digo, voy a meter un cuento más, y como tenía ciertas experiencias dolorosas con el psicoanálisis, no yo, gente que padeció muchas cosas, tenía ganas de contar una historia con mala leche. Pero empecé a escribir y la historia se escribió sola. No podía parar. Me sentaba y me salían cosas y digo, ¿dónde sale? ¿Cómo lo uno? Bueno, repentinamente todas las cosas dispersas se juntaron y salió un relato para mí muy divertido y extraño en algunas cosas, una enfermedad rara, y sorpresa como todas las de este libro, que empiezan en una forma y terminan en la forma más inesperada cada uno de los relatos. En todo caso, yo le tengo que agradecer a Rubén que lo haya publicado, porque me pasó esto. Cuando llegué a Buenos Aires, después de haber estado acá, no es un año, eso fue en agosto, no, en septiembre. Dije, lo voy a leer el libro, a ver qué es, porque hacía 5 o 6 años que yo nunca volví a leer un libro publicado, porque estaba seguro que me iba a poner de mal humor, iba a decir, ¿cómo escribí esta porquería? ¿Cómo no me di cuenta de esta tontería? Pero me pasó algo raro. Lo tenía el libro en el ordenador. Empecé a leer y era el libro de otro. No me di cuenta que yo tenía que ver con ese libro. Y me divertí, digo, qué bien está esto. Es muy divertido. Además tiene una doble lectura. Además, la mayoría de los personajes que están ahí, o el ámbito en el que se desarrolla, es un ámbito judío. Por eso Rubén sintió cercanía. Los personajes, muchos son judíos, el clima cultural. Buenos Aires era, antes de la pandemia, una ciudad que estaba al día con todo. Hoy está al día con el hambre, lamentablemente. Está muy mal. Y entonces descubrí el libro de un autor que yo no conocía, que me gustó, y con toda honestidad. Dije, sí, hay que publicarlo, me gusta este libro. Pues ustedes están acá como posibles adquisidores de esta breve historia que les conté y que ya es suficiente de cansarla con todas estas anécdotas, y abierto para que pregunten todo lo que quieran. Y nada más por ahora, tenemos la noche. Si alguno quiere hacer una pregunta, den, si no yo tengo alguna para... Yo quería preguntarle algo. Sí. ¿Podés escucharme, por favor? Todavía tengo
soy lo suficientemente joven como para que nos tuviéramos. Por supuesto. Venga. Pues, me gustaría que nos hablases, yo creo que es la persona que mejor puede aquí hablar de ello y además interesarnos tu opinión sobre lo que piensas después de lo que has contado de tu pasado como periodista y como director de una publicación periódica. ¿Qué piensas de la prensa actual? Y por acotar más, ¿qué piensas de la prensa argentina española para que no nos vayamos? ¿Cómo ves? Pienso que están en un riesgo terrible, porque si la prensa no encuentra el lenguaje que todavía hablamos y que es antiguo, porque nosotros en la Argentina, en España no tanto, no nos damos cuenta que así como hubo una revolución industrial que duró 200 años en desarrollarse, en crecer, en crear sus iniquidades, la explotación de obreros, todas las teorías socialistas, etc., este fenómeno que vivimos ahora es una rapidez terrible, es una peste, es el fenómeno de la inteligencia artificial, que no nos damos cuenta todavía lo que significa, porque todavía son para nosotros informaciones dispersas, algo que huele a innovación, algo que ya se da en la práctica. Acá me acaba de decir, perdón, ¿cómo es tu nombre? Elías. Elías, tiene nombre profeta. Me dijo, el 33% de las noticias ahora salen de inteligencia artificial. Y va a llegar un momento en que va a ser el 98% o el 99%. Y la prensa que nos encuentra la fórmula para acomodarse a esa nueva modalidad, a la forma de pensar que nos va a condicionar la inteligencia artificial, va a morir. Porque simplemente va a haber aparatos o no sé qué hecho con la inteligencia que nos va a vender noticias falsas, que nos va a llevar por caminos que nunca nos imaginamos. 1984 de Orwell va a ser una novelita para niños, porque lo que viene, yo creo, no solamente para la prensa, esto me sirve para hablar, para el modus vivendi nuestro. Nuestra vida va a cambiar totalmente. No sé cómo va a ser. Lo que tengo es una enorme curiosidad de quedarme para verlo. Ahora, el libro también hablas en algunos cuentos sobre fenómenos que que se vivieron en el siglo XX y que uno pensaba que iban a durar por siempre y que luego terminaron cayendo abruptamente en la década del 90, como fue el modelo de la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y que le da el título al libro, porque ese primer cuento. Sí. Y de los cuales, en varios de los cuentos, ironizás muchísimo sobre ellos. Sí, le quiero decir algo. Este libro tiene una doble lectura, por eso me gustó este libro de autor desconocido que encontré. Porque tiene, por un lado, es un libro de mucho humor, divertido, que cuenta situaciones posibles, frustraciones, y pues siempre se parece a mí, que soy, digamos, a ver cómo lo podría decir, un escéptico optimista, digamos, o un optimista escéptico, cualquiera de las cosas vale. Pero hay una segunda lectura del libro, y la segunda lectura tiene más profundidad. ¿De qué habla este libro? El primer cuento, en realidad es una descripción del mundo de Brezhnev, de cómo se disgrega la Unión Soviética, de cómo uno de estos personajes ve que no hay futuro ahí y se juega la libertad, no voy a contar por qué, para que su hijo y él tengan una vida distinta
porque él dice, yo soy un ingeniero, he estudiado, tengo una enorme categoría y gano menos que un portero de un edificio de Nueva York, con toda la sabiduría que tiene. Es una crítica hecha sutilmente y casi con cosas cotidianas de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, un mundo que se estaba hundiendo. Lo mismo ocurre con otras situaciones, la vejez, la soledad, darse cuenta un personaje que su vida intensa de gran señor, de gran seductor, por un pequeño episodio se derrumba totalmente. Ese me encantó, ese cuento. Es muy durísimo. Bueno, todos estos cuentos, excepto el último, que ya le dije que se escribió solo, pero que responde al mismo tiempo a la feroz crítica que tengo con respecto al psicoanálisis, lo que significó en la Argentina, que en una época tuvo dos etapas. En la primera etapa, el psicoanálisis, la gente tenía miedo de decir que se analizaba, porque todo el mundo decía, si yo me analizo van a pensar que soy impotente o que tengo problemas sexuales terribles, pero luego, como los psicoanalistas adquirieron prestigio, entonces se cantaba, yo me analizo porque sonríe, epa, no tengo cualquier cosa, él me atiende. Y se transformó luego en una zona donde la mediocridad de mucha gente y el daño de mucha gente fue bastante común. Y contra ese mundo yo tomo un personaje que si fuera lo que él cree que es, sería muy buena persona, pero no es lo que él cree que es. Es un personaje siniestro, que no le voy a contar lo que ocurre, pero que creo que pinta también un momento duro de la Argentina en relación a la neurosis continua que tiene un país muy inestable, de vida muy angustiante. Ahora, el libro, o sea, si bien los cuentos son independientes y cada uno va por su lado, como decías, es una crítica, por momentos es muy crítico, como decías, a la Unión Soviética, pero también a la militancia comunista, a la militancia de la izquierda. Hay un cuento que es monumental. Hay un cuento que es esa, pero que en cierta forma es como un desencanto, ¿sí? que te enfrentaste a algo a lo que creíste durante mucho tiempo y que terminó desdibujando. Yo nunca fui comunista, yo sigo siendo un hombre de idea socialista. Yo creo que el Estado tiene que garantizar a toda persona que nace, tiene que garantizarle educación, salud, un hogar, un mínimo de vida social hasta cierta edad. Y luego cada uno seguirá viviendo en función de su voluntad, de su talento, o su diferencia, y elegirá su destino. Pero hay un papel del Estado que no se tiene, porque ahora el Estado, cuando hace eso, se apodera de los votos de la gente, no le da un bienestar, los utiliza políticamente, eso no. Tiene que ser no de un gobierno, tiene que ser de un Estado, como en el norte, como ocurría en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, donde al mismo tiempo el hombre es un misterio, la mayor proporción de suicidios en toda Europa. Entonces nunca estamos contentos. No, pero te decía, en una parte muestra una frustración de algo que uno creía que podía ser un mundo diferente, pero por otro lado también es esperanzador, porque el moscovita desesperado habla también de la lealtad, ¿sí? y de la palabra y del compromiso de la amistad, ¿no?
Sí. Entonces digo, tiene esas dos vueltas, ¿no? Sí. Por un lado muestra todo No, ese... y también muestra la generosidad argentina. Es curioso. Yo trabajé años, 6, 7 años, en una empresa de su padre y tenía que viajar cada más o menos 10, 12 días por mes a Madrid, de Madrid a Berlín, a Ámsterdam, Bruselas, eso lo hacía poco, fundamentalmente París y Múnich. En París... Y ahí te salió el cuento del fondue. No, espera. Ese cuento no voy a contar por qué. Es una fondue muy buena que te tomé de un abrazo. Entonces, en esa época, nunca lo conté, pero hubo algo que me dolía. En París tenía muchos amigos argentinos y me veía con ellos, y un colombiano, el señor Salem, con el cual me gustaba conversar. Cuando terminamos de trabajar, con él seguía trabajando porque él representaba a la empresa en Francia, pero en otras partes la gente que trabajaba nunca me preguntó: ¿usted después de las 6 de la tarde qué hace? Cuando llega a Buenos Aires, y eso es argentino, llega a Buenos Aires, alguien además que habla otro idioma, que eso ya es prestigio, está a las 5 o 6 días invitado a un asado. Ahora no hay ni carne, pero no me importa. Hay una cosa de curiosidad y solidaridad humana que yo valoro mucho. En cambio, en todos estos años, que fueron muchos años, nadie me preguntó de curiosidad: ¿usted qué hace después de las 6 de la tarde? Bueno, fui uno de los más apasionados visitantes de museos del siglo. Iba a los museos. Y amigos no hice muy nada. En París estaban algunos argentinos exiliados, con ellos sí estaba para llorar juntos sobre un tango que cantábamos. ¿Qué dice? Alguno de Gardel. Alguno de Gardel. No te lo voy a cantar ahora. ¿Por qué elegiste el género, no voy a decir del humor, pero sí que haya una cuota de humor o de sátira? Uno puede elegir cómo escribir cada cosa. No, estás condicionado. No. Uno es. Esto es autobiografía, aunque hable de otros. Esto es autobiográfico. Todo lo que uno hace es autobiográfico. Y está mi humor, ¿no?, de esta gente. A lo mejor no eran ni tenían sentido del humor. Yo tengo una visión, por suerte, de un costado humorístico, a pesar de que soy ruso y depresivo, y Dostoyevsky corre por mis venas. Yo tengo la necesidad del humor, me sale de adentro. Además, no es cierto, los rusos tuvieron humoristas maravillosos, empezando por Gogol. El que lee Almas Muertas se va a dar cuenta con qué humor trata una tragedia de Rusia cuando estaba saliendo del medioevo, porque los siervos eran parte del patrimonio, se vendían los campos con las almas, se llamaban almas, adentro. La media, los años 1868 fueron declarados libres por el zar. ¿Y dónde iban a ir? No tenían otro oficio que el hambre. Hay una pregunta por ahí. Por ahí. Hola. ¿Usted como autor, qué lenguaje usa a sí mismo para sacar y que escriba solo la novela? No, el lenguaje me usa a mí. Yo no uso el lenguaje, me sale. Uno le
sale y es muy placentero. Yo disfruto mucho cuando, bueno, no voy a usar esa palabra que es falsa, pero de pronto un día, no sé qué me pasa, me siento y tengo ganas de escribir algo. ¿Por qué? No lo sé. Pero es algo que me viene de adentro. Estoy enviciado. Como el opio de los pueblos no es la religión, es la literatura. Ahora, en parte elegiste la Sierra de Madrid para escribir. Parte sí. Digo, un libro que transcurre entre muchísimos lugares, pero no transcurre nada en Madrid, donde viviste, 37 años. vos ibas a decir, buena parte de tu vida. Una pequeña Una parte. muy buena parte de mi vida. Yo fui muy feliz en Madrid con todas las dificultades. Fue muy difícil. Porque el libro transcurre en Nueva York, transcurre en Moscú, transcurre en Buenos Aires, pero no en Madrid. Porque son todos argentinos. Son todos argentinos. Es la diáspora argentina. No solamente los judíos tienen una diáspora, los argentinos también tienen una diáspora. Bueno, ustedes saben, ustedes son parte de esa diáspora. Así que, sí. Hay que reconocer que escribes solo, pero te peleas con la editora para una coma o un punto. No, ahí perdí. Yo ahí me entregué, el editor y correctora, no, ya caí mal. Le pusimos una editora y se empezó a pelear por una coma durante tiempo, pero yo no la encontré, pero me encantó. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Esta es tu casa, haz lo que quieras. Y hizo lo que quiso. Hay que reconocer que estaba encantada, ella no participa normalmente y fue a verte ayer, o sea que se nota que quedó prendada de tu escritura. Él me queda más un Schiller. Decís que la literatura fluye, ¿sí? Sí. Te fluye y no podés parar de escribir. No. Okay. Cuando me pongo, son ataques. Ahí está. Por eso yo digo, yo no soy un escritor, soy alguien que escribe libros. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok, pero a lo que les pasa a muchos de los que escriben libros, que cuando terminan uno, Sí. se les ocurre la idea del siguiente. Yo tengo varios. Si Ok. querés colaborar conmigo, no. Con ¿quién- tantos, ¿de quién qué maneja de qué bien va? la inteligencia artificial? Porque yo creo que dentro de poco le vamos a decir, escúchame, leer como todos mis libros. ¿Te das cuenta cuál es mi estilo? Bueno, ahora te voy a dar un argumento, escribímelo. Y va a ocurrir, y va a ocurrir. ¿Y eso qué va a significar? A la luna, chicos, a la luna. ¿Y cuáles son esos argumentos que tenés en la cabeza? No, que me plagien, ni loco. No, nadie te va a poder plagiar porque son autobiográficos. Entonces, como escribís con tu biografía, nadie te va a poder falta hacer. pensar mucho. Si yo cuento lo que fueron, porque hay un momento en la vida en que uno tiene un pequeño poder. Todos, El tipo que atiende una boletería, que decide qué fila te va a dar, te puede dar bienestar o te puede arruinar los ojos. Ese hombre utiliza esos 3 minutos de poder y se siente, esto depende de mí. Lo han vivido muchas veces ustedes. Debajo tiene las numeradas, las cosas, pero te da la peor. No tiene una mejor. En Argentina eso es un modo de vida, de civil. Sí. Entonces, yo estaba... Este de la época que se iba a comprar la boletería, Claro. ¿de acuerdo? Sí. Había un Se tablero terminó. del teatro perforado y Exacto. mostraba la entrada y la ubicación por Exacto. separado. Así es. Entonces estaba el tablero, ahora se compra por internet y no hay Bueno, si Internet nos arruinó un negocio, imagínate la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a llevar todo el teatro a tu casa, con actores, etcétera, que van a ser, ¿cómo se llaman? Avatares
avatares. Ya está. Y va a haber de una misma compañía 100.000 repartidas en el mundo. Teatro en tu casa. Es una fantasía, pero puede ser. Así que no sé qué viene. Yo lo que sé es que tengo la edad casi del siglo. En este siglo no hubo un día en que no sonara el cañón. Un día. Es un siglo difícil, de muchos cambios, de muchos sufrimientos. Pero hoy, comparando, estamos mucho mejor que hace un siglo. Globalmente, aún con el hambre, estamos mucho mejor que hace un siglo. Y posiblemente, vamos a ser muy diferentes dentro de 100 años, y vamos a estar, espero que todos, y no solo algunos, mucho mejor. Yo les voy a contar. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Como quieran, ya creo que basta de aburrirlos. A mí me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con mucha actualidad, y es, ¿ese Israel que usted conoció hace 60 años? No, eso fue en el año, yo fui a Israel, 50 y 51. Ahí estudié en la universidad, año... Y son 70 años. Sí, son 70 y tantos años. Al Israel que, bueno, pues no sé cuándo es la última vez que ha estado. Pero No, yo voy continuamente, sí. ¿Qué le parece ese Israel? Ese Israel sucumbe a su propia paradoja, como se ha dicho. Es Ha Israel. mejorado, pero por otro lado también está entrampado. Es Israel. Trataré de ser lo más objetivo posible. Ese Israel me duele. Me queda solamente una pareja de amigos de ese Israel de los años 50. El resto ya no está, ha fallecido, y con ellos todavía nos hablamos cada mes. Él fue el inventor, o uno de los que construyeron la televisión educativa en Israel. Se llama Ariel Shoval. Nada, eso solo es una novela para esta noche, de cómo nos conocimos, de cosas que pasaron, de la vida. Yo lo conocí apenas llegué de Israel, en un café. Me dijo, me caso el sábado, ¿querés venir? Israel. Más aún le voy a contar. Llegué a Jerusalén a las 9 de la noche, una oscuridad total, y tenía la dirección, no sé si ustedes conocen Jerusalén, de alguien en esa época, en un sitio primitivo árabe, Vaca. Y claro, se fueron todos, mi maleta venía de Buenos Aires, del barco, ¿y qué hago? ¿Dónde me muevo? Justo vino una pareja. Yo en esa época hablaba un muy buen hebreo, bíblico, un buen hebreo bíblico. Muchas palabras las que yo decía no las entendían. Sí, eso, como si hablara como Cervantes. Entonces, una pareja, y me dice, le digo, perdóname, mira, estoy buscando esto, son unos chilenos que me van a hospedar mientras yo digo los primeros días, pero queda acá, en esta calle. En esa época Jerusalén era un pueblito, pero esta zona tomada a los árabes era un caos. Entonces me dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a contar, te vienes a dormir a casa. Viniendo de Buenos Aires, una pareja que me dice, vas a venir a dormir a casa. Yo me quedé perplejo. Esa Jerusalén es a la que esa Israel a la que tú te refieres. La Israel solidaria, la Israel que repentinamente de 600.000 judíos habitantes en un año y medio, en un año y algo, se transformó en 1.200.000.
con problemas terribles, porque luego yo viví en Vaca, en ese barrio, éramos una habitación que alquilábamos 3 argentinos, pero que había 2 camas, pero uno se levantaba a las 5 de la mañana porque iba a trabajar en la construcción, y yo a las 5 de la mañana me metía en su cama para poder descansar, pero dormía en el suelo. Y bueno, pero al mismo tiempo era desconcertante porque al lado nuestro había un campamento de marroquíes. Los marroquíes de cierta fortuna se fueron o a Francia o a España, pero lo que yo vi era judíos sin dinero, como es la novela de Goethe, judíos sin dinero, y yo me decía, pero yo, ¿qué tengo que ver con ellos? Yo me siento más cómodo con mi vecino gentil, tengo muchas más cosas en común con él que con esta gente, que los sábados se agarraban a palos, a cuchilladas, había gritos. Y eso me hizo dudar, y hasta hoy tengo esa duda, si podemos hablar del judaísmo o de los judaísmos. Porque la diferencia, el tipo de vida que viven los judíos, que no son ultra religiosos, que no viven en comunidades cerradas, respetabilísimas, que ellos tienen sus hábitos y sus costumbres, pero la vida de un judío argentino es 95% igual a la de un gentil. Leemos los mismos libros, vemos la misma película, los chicos van a las mismas escuelas, el lenguaje común, el fútbol a una, todo, el 90% de nuestra vida, tomo arbitrariamente una cifra. Lo único que nos diferencia es que algunos van a la sinagoga, otros, Yom Kippur, van a restaurantes escondiéndose para no vean cómo comen, pero lo de judío que tenemos es en gran parte universal y en gran parte exclusivamente nuestro. Pero no te contesté lo que me preguntaste. Te lo decía al revés. Hoy tengo un enorme dolor. Esta Israel, con esta derecha absolutamente fanática, cuando escucho que un miembro del gobierno dice: nosotros no somos sionistas ni creemos que Israel existe, y vamos a ser judíos cuando venga el Mesías, y está en el gobierno, tiemblo. ¿Qué se hizo de todo lo que era de izquierda, el kibutz, el sueño del kibutz, el hombre nuevo de la Unión Soviética? Eso desapareció. Esta Israel, que sin embargo tiene una gran parte de la población sana, en el sentido de que quiere una vida democrática, pero ¿qué pasa? La cantidad de gente ultra religiosa, etc., se va a multiplicar. Dentro de 10 años, los no creyentes como yo, pero judíos, muy judíos, que aman la cultura judía, que leen el Tanaj, la Biblia en su idioma original, que disfrutan con el cantar de los cantares, que disfrutan con Coelho, que disfrutan con los profetas. Es una forma de judaísmo que a mí me gusta, porque tiene cosas de Europa y cosas de cultura que son únicas. No me alcanza, no me sirve la sinagoga, no me sirve, y menos después del Holocausto. Yo el otro día me acordé en un lugar de un poema de Itzik Mangar, gran poeta judío, gran poeta en yiddish,
que les voy a tratar de contar, después del Holocausto, decía: el rabino está en silencio. El rabino no quiere hablar con nadie. El rabino sufre. El rabino está enojado con Dios. Bueno, yo estoy enojado con Netanyahu. Pues vamos a editar la biografía de Netanyahu. O sea que... Quizás sea el momento de escribir la novela El israelí desesperado. Hay muchos israelíes, pero mis amigos dicen: este no es mi país. Mis hijos son de acá. Mis hijos. Que una minoría que se va a multiplicar por razones genéticas termine dominando, transformando a Israel en una teocracia de ultraderecha, no me gusta. A mí no me gusta. Aunque, bueno, pues yo soy un judío, acá me van a echar ustedes, yo soy un judío agnóstico, yo no soy religioso, pero soy absolutamente un judío laico que cree en los valores judíos de la Biblia, las que se crearon después del iluminismo, cuando los judíos se juntaron con Europa y se creó un mundo único de cultura, incomparable, al cual los judíos participaron con mucha presencia y pagaron un precio muy alto por todo lo que dieron. Bueno, yo creo en ese judaísmo, el judaísmo del pueblo del libro y de los libros, hasta este incluido. Que tiene mucho de judaísmo. Mucho. Este es un libro judío. No solo de judaísmo, sino que tiene de esa tradición de los escritores judíos costumbristas, ¿sí? De Sholem Aleichem, de Isaac Bashevis Singer. O sea, sí, sigue muchísimo esa línea Sí, costumbrista, no podés huir, pero de esta época. Déjame no podés huir de tu cultura. decir una pequeña cosa. Dafna, que muy amablemente está con nosotros, tiene el libro y se tiene que marchar ahora en 5 o 10 minutos. Si a alguien le interesa un libro, pues es el momento, porque se tiene que ir ya. Yo ¿qué quiero vender libros. Dafna se tiene que ir. También yo, escuchame, mi fantasía es construirme una casa con los derechos de autor. Vender libros es también muy judío. No, y comprarlos. Vender, no Y solo comprar los libros es muy judío. Comprar libros es muy judío. Yo me la pasé muy bien. Porque somos el pueblo del libro. ¿Esto de quién es tuyo? Ese muajo. A mí me encantó los cuentos. Me sentí muy identificado con varios. El del autobús me volvió loco. Oh. Oye, mira cómo funcionó de bien. Es muy doloroso eso. Además esa muchacha, Pero yo me siento así ya. O sea, yo- el tipo, no, de una crueldad terrible. Pero no es una crueldad, es una realidad. es una realidad la vida. Yo me he sentido así ya. alguna vez. Tiene que ver con el cómo te ves y cómo te miran. Exacto. ¿Cómo te ves y cómo te tiene que- miras? cómo- No, cómo eso te no ves, sirve, no sirve. cómo te ves y cómo te Es muy Muy de... grueso. Ah, Esto es. Ah, es sí, amigo. muy bien. ¿Quieres que te firme? Sí, yo creo que sí. Perdón que hice un cierre, pero es que se tenía que ir Dafna. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mientras Abraya firma los ejemplares, queríamos agradecerte muchísimo por estar aquí hoy en Betel, por haber contado todo lo que fue tu vida, ¿A o mí por me lo estás menos hablando? parte, te estoy agradeciendo, pasa que estás No, firmando. Decía, pobre, no, el abuso es mío, que te has colado por la derecha. Bueno, había que... Bueno, antes de que cierres,
muchísimas gracias a Braya, ha sido un placer enorme escucharte como siempre, y esta casa es tu casa todas las veces que te sentís. Cumplió lo que yo le dije que tenía que decir.